lo saben, es un taller que coordinamos Guadalupe Zamarrón y yo, Alicia García Bergua en escritura creativa, en divulgación científica, al que están cordialmente todos invitados. Estamos en línea, o sea, si teclean Cienciorama nos ven. Tenemos el gusto de presentar a Jesús Ramírez Bermúdez, que es neuropsiquiatra y que tiene mucho trabajo científico de investigación y también también obra literaria de divulgación científica. Esa fue una de las intenciones por las cuales yo quería invitarlo, porque es una persona que tiene como una formación dual, ¿no? Que va de la ciencia en cuestiones de ciencia y en cuestiones literarias. Entonces, pues los dejo aquí con él y espero que disfruten mucho la plática. Muchísimas gracias, Alicia, por la invitación. Me siento muy honrado de estar aquí con ustedes en este espacio para poder tener una comunicación efectivamente que va a estar un poco a la mitad del camino entre la ciencia y la literatura. En este caso, sobre todo, la ciencia, pero aclaro, la ciencia clínica, es decir, una ciencia que surge de la práctica clínica y que por lo tanto no es una ciencia exacta, ni esperen que sea una ciencia exacta, porque la medicina clínica es un territorio donde convergen pues muchos fenómenos, algunos de los cuales tienen una enorme complejidad, ¿no? Entonces, yo les platicaré mi perspectiva acerca del problema cerebro-mente y he subtitulado esta plática Lecciones desde la clínica neuropsiquiátrica. Como ustedes saben, el problema cerebro-mente es un problema pues filosófico que se ha planteado desde la antigüedad, ¿no? Esta diapositiva que tomé del doctor Germán Berrios, quien es un experto que se encuentra en la Universidad de Cambridge, pues plantea dos metáforas fundacionales para entender lo que en su momento era el problema cuerpo-mente, ¿no? El cuerpo como prisión, según Platón, y el cuerpo como instrumento, según Aristóteles. Son dos perspectivas fundadoras, filosóficas, que plantean visiones muy distintas de lo que es la relación entre el cuerpo y la mente. Bueno, en su momento habría que aclarar, ¿no? Para los griegos era la psique. Al traducirlo digamos, al latín, se convirtió en el alma, ¿no? O ánima, que después dio lugar a toda una genealogía de palabras que van teniendo una relación semántica muy estrecha, ¿no? Como podría ser mente, alma, espíritu, etcétera. Algunos de ustedes lo saben porque ya escuché por ahí que estudian psicología o materias relacionadas, entonces han estudiado este problema. Quizá vale la pena reconocer que en sus orígenes no sabemos muy bien qué querían decir los griegos con la palabra psique, ¿no? La etimología es difícil de rastrear. Parece que era una metáfora para referir, algunas veces se utiliza como una metáfora para referirse a una mariposa o al movimiento, y no queda perfectamente claro cuál era la definición original. Pero parece ser que en todo caso la metáfora surge de la experiencia de, pues, digamos, común, colectiva, ¿no? En la cual se ve que cuando una persona muere deja de tener movimiento, en particular el movimiento ventilatorio. De manera que, en teoría, el alma, la psique, sería eso que sale cuando se muere el cuerpo. Entonces, Aristóteles decía que el alma no era otra cosa más que la vitalidad del cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, para Aristóteles era así. El alma es la vida del cuerpo. Y esto nos remite a una versión pues temprana de lo que sería la medicina psiquiátrica o la medicina neuropsiquiátrica, donde no es una rama de la medicina que esté disociada de las otras especialidades, como la neurología o la medicina interna, sino más bien, en teoría, el médico dedicado a estas cuestiones debería ver en forma holística la vida del individuo. En todo caso, estas diferentes versiones filosóficas pues, se pueden plantear aquí en este mapa que estamos viendo, ¿no? Aquí vemos de Platón cómo surge la tradición dualista. De la tradición dualista tenemos
la emergencia de una visión muy original, la visión de Spinoza, ¿no? Benito Spinoza, que planteaba lo que él llamaba un monismo neutral, un dualismo neutral, perdón, no es un monismo, es un dualismo neutral, o un dualismo, o también se le puede llamar un monismo de doble aspecto, ¿no? En el cual para Spinoza hay una sola sustancia, pero esta sustancia tiene dos aspectos, un aspecto mental y un aspecto corporal, cada uno de los cuales tendría su propio lenguaje. Entonces, no quiere decir que sea una cosa diferente el alma del cuerpo, es una sola cosa, pero esta cosa tiene dos aspectos distintos. Por supuesto, surge aquí, ahora sí, el dualismo como tal de Descartes, ¿no? Que ya saben ustedes toda la historia, la separación del cuerpo y el alma, que en teoría se unirían en la glándula pineal, así lo planteó en su momento Descartes. Pero podemos ver que realmente hay muchas otras tradiciones, ¿no? Una tradición que viene de los estoicos, que pasa por Santo Tomás y que va a derivar a un monismo, y por otra parte tenemos otras visiones, por ejemplo, del cuerpo como objeto, donde deriva en una visión del cuerpo como objeto físico, es una visión, podríamos decir, en tercera persona, donde se entiende al cuerpo como un objeto estudiado, un objeto que puede ser de alguna manera reducido a la objetividad de la ciencia, con todas sus herramientas físicas, matemáticas, químicas, etcétera, ¿no? La perspectiva que yo les voy a plantear, al final pretenderé integrarla, pero nosotros no podemos subestimar la visión en primera persona, es decir, el estudio de la subjetividad y de la conciencia, porque en la práctica clínica se vuelve un problema fundamental. Por ejemplo, el caso del dolor, ¿no? El dolor es un excelente ejemplo que nos puede ayudar a entender lo que es el fenómeno de la conciencia y el fenómeno de la subjetividad. Todos hemos vivido dolor, pero nadie sabe exactamente cómo es el dolor del otro. Sin embargo, nadie dudaría de la relevancia del dolor. Independientemente de cómo lo conceptualicemos, es un hecho relevante de nuestras vidas. Y sin embargo, es subjetivo. Entonces, esa es la perspectiva clínica, una perspectiva que toma un momento paradigmático en el siglo XIX, en la transición entre el siglo XIX y el siglo XX. Aquí les presento la famosa imagen de la lección de Charcot, donde ustedes saben que es un momento en el que se separa la neurología de la psiquiatría. Aquí vemos junto a Charcot a una persona que tenía supuestamente un cuadro histérico, como se le llamaba en su momento, término perfectamente peyorativo y que debería de ser superado, pero que en su momento se usó mucho, ¿no? Para referirse a las personas que tenían ciertos síntomas conductuales, subjetivos, etcétera, que no podían reducirse de alguna manera a la materialidad del cuerpo. Recuerdan ustedes que desde finales del siglo XVIII, en Francia y en otras partes de Europa, se vivió una revolución anatomopatológica liderada por Javier Bichat y otros científicos que permitieron una reformulación completa del lenguaje clínico. El lenguaje clínico tenía una gran antigüedad, ¿no? Probablemente podemos rastrear sus orígenes europeos en Hipócrates y toda su escuela que deriva, ¿no? Pasando por Galeno, etcétera. Pero todo este lenguaje clínico fue reescrito por completo a partir de la aparición de la medicina anatomopatológica. Entonces, en ese contexto y con las herramientas de esa época, que eran sobre todo los estudios de autopsia, primero macroscópicos y luego microscópicos, se vio la correspondencia que había entre los síndromes psiquiátricos, algunos de los cuales también tenían gran antigüedad, como la manía, la melancolía, la frenitis, la letargia, el delirium, la epilepsia, que habían sido ya descritos por la medicina hipocrática. Entonces, todas estas entidades fueron analizadas para ver si tenían una correspondencia o no con los datos que se podían obtener en forma objetiva en un estudio de autopsia, ya fuera macroscópico o microscópico. Y en ese contexto aparecen otras disciplinas, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, a Sigmund Freud, que va a dar origen a la escuela del psicoanálisis, que justamente se originó para tratar de entender estos fenómenos conductuales, psicopatológicos, afectivos que tenían estas personas, que, insisto, fueron diagnosticadas como portadoras de histeria y que no guardaban una correspondencia con la neuroanatomía tal y como se conocía en su momento. Hay una frase por ahí que me dijo uno de mis maestros, que dice que la neurología es una hija de la histeria. Y en cierta forma es cierto, porque la escuela de Charcot en Francia y de otros grandes clínicos en Alemania, en Viena y algunos también en Inglaterra, como Hugh Lynn Jackson,
Bueno, pues estos médicos, estos investigadores, probablemente desarrollaron el método clínico neurológico para poder discriminar cuando estaban frente a un caso de lo que, insisto, en ese momento le llamaban histeria, y cuando estaban ante un caso de lo que ellos empezaban a nombrar como enfermedades neurológicas. La esclerosis en placas, que ahora se conoce como esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica y otros muchos síndromes que fueron descritos en su momento por Charcot. Bueno, pero esta es la historia oficial. También es cierto que Charcot como tal tenía una serie de pensamientos mágicos que derivaban probablemente del mesmerismo, esta corriente que ustedes saben está relacionada con el hipnotismo, ¿verdad? Charcot creía mucho en lo que le llamaban el magnetismo animal. El magnetismo animal es una tesis a lo mejor del siglo XIX que plantea que cada individuo tiene, digamos, una cierta fuerza de carácter o ciertos atributos interpersonales que le hacen influir en los demás. Entonces, él creía que él tenía un gran magnetismo animal y hay algunos relatos de cómo ponía sus magnetos en diferentes partes de la habitación para tener más influencia interpersonal. Y es interesante porque este pensamiento de alguna manera va a convertirse paulatinamente en algunos de los conceptos, ¿no?, de la relación interpersonal que se formalizarán décadas después en el psicoanálisis, en otras corrientes psicoterapéuticas. Quitándole el elemento mágico, simplemente estamos estudiando los modos de influencia interpersonal, ¿no? Bien, entonces, desde el punto de vista de lo que yo hago, lo que nos importa es el problema clínico, ¿de acuerdo? Ese es el cambio de perspectiva que yo les propongo. No es una problemática puramente filosófica, no es solo la teoría de la relación entre la mente y el cerebro, sino la consecuencia práctica que esto tiene, ¿de acuerdo? Esto es una perspectiva muy diferente de la que a lo mejor surge de ciertos campos de la neurofilosofía. Personalidades que ustedes conocen y han leído como Daniel Dennett y otros grandes autores de la filosofía, tienen un abordaje que viene de la teoría, pero nosotros hacemos un abordaje que viene de la clínica. Y la clínica nos obliga a tener una mayor apertura epistemológica. Nosotros no podemos cerrarnos de antemano a esta teoría o a aquella. Necesitamos ver primero cuáles son los hechos clínicos y entonces ver qué teorías son más consistentes con lo que estamos observando para poder ir haciendo ajustes. Entonces, esta es una carta que me mandó un colega, el doctor Juan Vélez, fue mi alumno en el curso de neuropsiquiatría en el Instituto Nacional de Neurología, donde he trabajado por 20 años. Se titulaba El misterio del cuerpo desaparecido y es un testimonio real de un niño de 9 años, atendido en un hospital al sur de la Ciudad de México. Yo edité la carta nada más para fines de hacerla más comunicable, pero no he modificado ningún término importante. Entonces el niño dice, me dispongo a ir a la escuela, como todos los días, pero he sentido algo raro estas últimas semanas. Es difícil de explicar. Por alguna razón he estado dudando de lo que hago y tengo que revisar si lo hice. Hoy, al caminar hacia la escuela, a cada paso tengo la idea de que mi pierna se ha desintegrado y tengo que voltear a verla una y otra vez para asegurarme de que sigue ahí. Finalmente llego a la escuela, pero al abrir mi pupitre siento que mi cara se quedó atrapada dentro. Por alguna razón creo que podré rescatarla si abro y cierro mi pupitre en múltiples de 4. El problema es que cada vez que la rescato, el maestro vuelve a pedirnos un libro del pupitre y debo usar múltiplos cada vez mayores. Cansado y afligido, me dispongo a regresar a mi casa. Mi padre pasa por mí. Al subirme al coche, me ha pedido que abra la ventana, pero yo siento que, si lo hago, mi cara se caerá a la calle y los carros pasarán encima de ella. Así que me he negado rotundamente a abrir la ventana. Finalmente llego a mi casa, me dispongo a hacer la tarea, pero creo que mis manos se han quedado en el colegio y no puedo trabajar sin ellas. Tendré que regresar por el mismo camino para encontrarlas. Entonces, lo que quiero plantearles es que estos son los hechos clínicos. O sea, este es el punto de partida. Si quieren, podemos discutir mucho las teorías de la mente, el cuerpo, el sistema nervioso, cómo se relaciona, lo que ustedes quieran, pero esto nosotros no lo podemos modificar artificialmente. El niño tiene ese discurso, tiene una vivencia problemática
el niño sufre terriblemente por esto y está gravemente discapacitado, y eso es a lo que tenemos que darle una respuesta. Y no tiene otro sentido esta plática que pretendo darles más que tratar de aproximarnos a cómo ayudar a personas que están en esta situación. Si en el camino podemos nosotros contribuir en algo a la filosofía de la relación cerebro-mente, pues habrá sido un beneficio. Pero inicialmente la problemática es clínica. Bueno, la perspectiva que yo de alguna manera he trabajado es lo que llamaríamos medicina neuropsiquiátrica. Es una rama de la medicina clínica que, pues, por supuesto tiene esta etimología, ¿no? Neuro, psique y iatros. Neuro, que significa nervio, psique, que como ya dijimos es un término que en su formación contemporánea podríamos decir que es la mente, y iatros, que significa médico. La medicina, como ustedes saben, es una ciencia y es un arte, es una ciencia aplicada y tiene una faceta artística. Es imposible reducirla a lo que sería la epistemología de la ciencia en general. O sea, el médico no trabaja como el biólogo, ni como el químico, ni como el físico. Y eso hay que entenderlo, porque el médico resuelve problemas específicos, casos individuales, donde tiene que dar una solución. Entonces esto requiere una serie de herramientas cognitivas e incluso afectivas que no son forzosamente las mismas que las que ocurren en otras ciencias. Aclaro todo esto porque si entendemos ese punto de partida del trabajo clínico, entenderemos que no siempre podemos reducirlo a esa objetividad matemática y informática que quisiéramos tener en otras ciencias. ¿De acuerdo? Bien, entonces la neuropsiquiatría se divide, como dijimos, en neuro, psique y iatros. Para la parte neurológica, pues habría que reconocer que el sistema nervioso tiene divisiones, que aquí las estoy planteando. El sistema nervioso periférico, el central que tiene su encéfalo y su médula espinal, y el sistema, el encéfalo, que se divide a su vez en las tres grandes divisiones embriológicas, un prosencéfalo, un mesencéfalo, un rombencéfalo, que a su vez dan lugar a un metencéfalo y un mielencéfalo, el mesencéfalo que da lugar a los pedúnculos cerebrales, el tegmento mesencefálico, las láminas cuadrigéminas, y el prosencéfalo, que va a dar lugar a los hemisferios cerebrales como tal, y a diferentes estructuras que ahora trataré de poner en escena mediante casos clínicos para que ustedes puedan ver cuál es la correspondencia patológica de esto. Pero desde la perspectiva teórica es muy interesante tratar de pensar lo que ha sido descrito por algunos filósofos como el problema difícil, ¿no?, de la mente o de la conciencia. El problema fácil es preguntarnos si existe una relación entre la mente y el cerebro, o la mente y el cuerpo, ¿no? La respuesta fácil también es decir que sí, ¿no? Por ejemplo, hoy en día yo no tengo ninguna duda que hay una relación. Claro, hay muchas corrientes espirituales, metafísicas y de otro orden que piensan que no hay una relación indispensable, ¿no? O sea, si el cuerpo se muere y después el alma puede peregrinar en cualquier lugar, pues no habría una relación indispensable. Como médico, eso no tiene sentido porque en los hechos clínicos, si yo veo a un paciente con muerte cerebral, también hay una abolición de la función mental. Y a medida que se lesiona el cerebro, vamos viendo diferentes defectos en la función mental. Entonces yo parto de esa idea, pero el problema difícil es cómo surge, ¿no? Lo fácil es decir si hay una relación, de acuerdo, pero ¿cómo surge? Ese es el problema difícil. No tengo, por supuesto, la solución a ese problema, ni nadie lo tiene en la actualidad, pero hay una palabra que puede ayudarnos mucho para entender esto, y el concepto es el de transducción. La transducción significa la transformación de la energía. ¿Cómo es esta transformación exactamente? No lo sé, pero por ejemplo, cuando las ondas electromagnéticas que se encuentran en nuestro entorno son captadas por la retina y transformados en impulsos nerviosos, ocurre un fenómeno de transducción. Entonces, al parecer en cada nivel o módulo cerebral ocurren diferentes fenómenos de transducción y hay una transformación cualitativa de la información. ¿De acuerdo? Al principio eran ondas electromagnéticas, después son impulsos electroquímicos y en algún momento se convierte en experiencia subjetiva. ¿Cómo se convierte en experiencia subjetiva? Probablemente por la suma de algunos vectores. Uno tiene que ver con la representación de lo que ocurre en nuestro propio organismo, que sería la interocepción, y esto a su vez dará lugar a las emociones, y por otra parte la representación
de lo que ocurre en la superficie de nuestro cuerpo y que ocurre en el medio externo, que dará lugar a diferentes representaciones espaciales y temporales de la información y dará lugar eventualmente a la cognición. Entonces, probablemente la conciencia, en la versión de Antonio Damasio, el famoso neurólogo portugués, él tiene un libro que se tituló The Feeling of What Happens, el sentimiento de lo que pasa. Para él la conciencia es sobre todo un sentimiento que surge del monitoreo de la relación entre el organismo y su entorno, ¿sí? No es nada más el monitoreo del entorno, ni tampoco el monitoreo nada más del organismo, sino de la relación entre el organismo y el entorno, y el monitoreo de las transformaciones que sufre el organismo cuando se encuentra en el entorno. Por ejemplo, si yo entro en un sauna y hay un ambiente de alta temperatura, mi cuerpo todo se transforma en ese entorno. Entonces, el mapeo de las transformaciones de mi organismo en ese entorno podría ser el origen de la conciencia. Pero eso significa que para tener conciencia necesitamos tener un monitoreo de nuestros propios estados corporales. Eso es lo que la diapositiva representa aquí como medio interno. Entonces, el medio interno será mapeado por el hipotálamo, que a su vez será mapeado por las estructuras límbicas, y estas por las estructuras paralímbicas, de manera que podemos ir viendo un sistema donde tenemos niveles sucesivos de mapeo de la información. Son mapas encima de mapas, que van formando diferentes capas de representación. Por otra parte, tenemos un mapeo del medio externo, y la información pasa del medio externo al medio interno y del medio interno al medio externo. Y en el camino se forma la cognición y se forma la emoción y se forman también las funciones volitivas. No quiero ser excesivamente reduccionista, pero en la perspectiva de Marcel Mesulam, en su libro Principles of Cognitive and Behavioral Neurology, él dice que podemos entender la función mental como ese tipo de procesamiento de información que ocurre en estructuras intermediarias. O sea, lo que define la complejidad del proceso mental es el número de relevos neuronales. Un animal que tiene muy pocos relevos neuronales, como algunos moluscos o gusanos, etcétera, ¿no? Donde hay arcos reflejos de la función sensitiva a la motora, tienen muy pocas bases de datos con las cuales modificar su conducta. Y su conducta es esencialmente refleja y estereotipada. En cambio, los seres humanos tenemos muchos relevos neuronales y esto permite que cada relevo tiene sus propias bases de datos, sus propios bancos de información que permite hacer adaptaciones flexibles a entornos cambiantes. Hace interpretaciones, ¿no? O sea, bueno, no interpretaciones, pero la conciencia es como una interpretación, ¿no? Bueno, de la información. Sí, la conciencia indudablemente sería podemos utilizar el término interpretación, a lo mejor tendríamos que definir exactamente qué queremos decir con interpretación, ¿no? Si estamos usando interpretación como se usa en las ciencias humanas, en la hermenéutica, ¿no? Como el entendimiento, cuando recibimos información y la transformamos mediante actos cognitivos, esa podría ser una versión. Pero en cada nivel están surgiendo representaciones, pero esas representaciones no son isomórficas con lo que está en el entorno, ¿no? Cada nivel de representación agrega datos. No lo traigo aquí, pero el ejemplo clásico es cuando en el pizarrón alguien dibuja un triángulo, ¿sí? El espectador dice, es un triángulo, pero en realidad la persona difícilmente dibujó un triángulo, porque si ustedes lo ven bien, ese triángulo va a estar medio chueco, los ángulos no están bien cerrados, no tiene 180 grados, no son líneas rectas, entonces por aproximación decimos que es un triángulo, ¿no? Entonces los actos de percepción implican un nivel de interpretación de la información. ¿Y para ti sería lo mismo que transducción? No sería lo mismo que transducción. Yo creo que transducción es un término que viene de las ciencias biofísicas, bioquímicas, de la fisiología. Y en cambio interpretación yo creo que es un término que viene de las ciencias humanas, de la psicología, de las humanidades. Entonces, volveríamos otra vez al asunto del monismo de doble aspecto, ¿no? Quizá estamos hablando de lo mismo, pero con dos lenguajes distintos. En el lenguaje de la mente hablamos de interpretación. En el lenguaje del cuerpo, en el lenguaje del cerebro, hablamos de transducción. Ahora, ¿son exactamente lo mismo? ¿Quién sabe? No lo sé. Pero creo que son dos términos que nos podrían ir ayudando a ir cerrando la pinza, ¿no?
entre lo que es el lenguaje del cuerpo y lo que es el lenguaje de la mente, pero no estaría seguro de que hay una correspondencia uno a uno. Bueno, ¿qué es la mente? Entonces, para mí la mente es un sistema funcional dependiente del sistema nervioso, dedicado al procesamiento intermediario de información que se genera en el medio externo y en el medio interno del organismo y que a su vez genera conducta y subjetividad. Las dos dimensiones son irreductibles. No podemos estudiar la mente sin entender la subjetividad y no podemos entender tampoco la mente sin estudiar la conducta, ¿no? Yo insisto, la definición es clínica, ¿no? A lo mejor un psicólogo conductista no le interesa la subjetividad, pero como médico esa perspectiva a mí no me ayuda, porque si el paciente me dice que le duele, yo tengo que darle un valor al dato subjetivo, aunque después lo deconstruya o lo analice de diferentes maneras, pero no puedo simplemente ignorarlo, porque eso me convertiría en un pobre médico, ¿están de acuerdo? Bien, sigamos adelante. Veamos algunos ejemplos de cómo es esta organización en base a casos clínicos y algunas investigaciones. Efectivamente, en este libro, que es sobre todo una perspectiva narrativa basada en casos tomados de la clínica a lo largo de una práctica de 20 años, pues encuentras fenómenos muy peculiares. Por ejemplo, esta persona que le hemos diagnosticado un síndrome de Ekbom, síndrome descrito a principios del siglo XX, que es el delirio de parasitosis. Personas que creen que tienen parásitos, pero realmente no los tienen. Yo titulé el caso Parásitos irreales provocados por parásitos reales, porque es una mujer que dice que tiene parásitos en la piel y se ha provocado escoriaciones terribles. Su ropa está hecha jirones de tantas veces que la ha lavado. Incluso le quita la ropa a sus familiares para lavarla y hacerla jirones, porque nunca está conforme, porque siempre piensa que siguen existiendo estos parásitos en la piel, en la ropa y en todos lados. Entonces llega al médico, la ven los dermatólogos, concluyen que no hay un problema dermatológico, es un problema psiquiátrico. Va a dar al Instituto de Neurología, donde se le dice, mire, básicamente usted no tiene un problema de parásitos, lo que tiene es un problema nervioso, ¿no? Y eso le hace pensar que tiene un problema de parásitos. La paciente contesta, es al revés, doctor, dice, tengo un problema de parásitos y eso es lo que me pone nerviosa, ¿no? Y los médicos, no, es al revés, usted tiene un problema nervioso y eso le hace pensar que tiene parásitos. Bueno, en justicia, la paciente tenía razón en cierto sentido, porque tenía parásitos, pero cerebrales, no son parásitos que estén en la piel, son parásitos cerebrales. Tiene neurocisticercosis esta persona, ¿de acuerdo? Aquí ustedes ven en la imagen, estas son las zonas de edema cerebral, o sea, inflamación. Aquí está un cisticerco y esto se llama el escólex, esta pequeña imagen de intensidad más clara, una zona hiperintensa, como le llamamos. Bueno, pues este es el cisticerco. Hay muchos cisticercos, está llena de cisticercos esta persona, que afortunadamente son tratables. Sin embargo, esto plantea algunos problemas desde el punto de vista de la epistemología clínica. Por ejemplo, y esto lo pregunta el doctor Germán Berrios en algunos de sus libros, sobre las alucinaciones táctiles. Si una persona dice que tiene una alucinación visual, ¿sí?, es relativamente fácil para el resto de nosotros contradecirlo, ¿no? ¿Sí? Es decir, no, eso que tú dices que está ahí, no está ahí, los demás no lo vemos, ¿sí? Esto nos llevaría a una cierta problemática, ¿no? De qué es lo real y qué es irreal y muchos problemas metafísicos derivados de eso. Pero situándonos en el contexto del sentido común, ¿no? Si una persona tiene, por ejemplo, una paciente, ¿no?, que decía que veía mantarrayas en su cocina, ¿sí? Sus familiares no ven las mantarrayas, es una alucinación. Pero en el caso de una alucinación táctil, si una persona alucina un estado de comezón, ¿cómo podemos saber si esa comezón es alucinatoria o es real? Es muy difícil, ¿no les parece? Entonces, esas son las fronteras epistemológicas donde, de alguna manera, son límites para el conocimiento científico, para el conocimiento clínico. Esta paciente podría haber tenido alucinaciones táctiles, ¿no? Por ejemplo, comezón alucinada, escozor alucinado, porque tenía parásitos en el lóbulo parietal que están irritando esas regiones. Podría ser el caso, no lo sabemos. Afortunadamente esta mujer mejoró con el tratamiento. Hicimos una investigación para ver qué tan frecuentes eran estos problemas psiquiátricos en pacientes con cisticercosis. Son muy frecuentes, ¿no? Veíamos que aproximadamente el 64% de los pacientes con cisticercosis tenían algún problema mental. Esto es una manera, a lo mejor un poco vulgar, de decir que
eso que es tan sublime, que es la mente, pues también puede ser alterado por un parásito, ¿no? Localizado en nuestro sistema nervioso, ¿no? Aunque sea muy sublime la función mental, pues un parásito puede alterarla. Vimos que con frecuencia se producen alteraciones cognitivas y que estas alteraciones cognitivas generalmente mejoran con el tratamiento. Otro caso de cisticercosis. Es una mujer psicóloga que fue diagnosticada también como histérica. Vuelvo al punto, término peyorativo que ya debería de haber sido superado, ¿no? Con todo el terrible sexismo que implica, ¿no? Porque incluso Charcot, que era bastante sexista, escribió su capítulo que se llamaba Sobre un caso de histeria en el varón. También Charcot decía, bueno, para empezar, esta entidad no tiene que ver forzosamente con el útero, ¿no? Porque es la raíz etimológica. Bueno, habiendo dicho lo anterior, esta es una mujer que tiene experiencias en las cuales durante unos segundos siente que la mitad de su cuerpo no es suya, tiene alucinaciones autobiográficas, pero todo empieza con una deformación de su campo de visión, donde siente como si estuviera viendo a través de una burbuja. Luego allá al lado aparece su abuelita como una alucinación autobiográfica y al mismo tiempo siente que la mitad de su cuerpo no es suya. Síntomas tan abigarrados que se le calificó como histérica, ¿no? En realidad, la paciente tiene un cuadro de epilepsia y esta surge de una lesión cerebral que es también un cisticerco, ¿sí? Aquí tiene un cisticerco que está produciendo una descarga hacia la parte medial del lóbulo temporal y hacia el lóbulo parietal. Aquí, con un estudio que se conoce como de tomografía por emisión de positrones, pudimos ver que esta enfermedad, ¿no? Esta forma de epilepsia sintomática secundaria a cisticercosis cerebral estaba ocasionando, de hecho, esos defectos funcionales que producían en forma recurrente estos estados. Bueno, el paciente también tuvo un tratamiento y le fue bien, no hubo problema con eso. Pero todo esto nos sirve un poco como para recordar que dentro de lo que sería la relación cerebro-mente, podríamos identificar un poco estos fenómenos de interpretación, ahora sí podemos usar el término, ¿sí? Estos fenómenos de interpretación de los estímulos del medio externo en las cortezas que se les conoce como retrorolándicas. Estas cortezas que se localizan por atrás de la cisura de Rolando, en el lóbulo parietal, temporal, occipital y otras estructuras, y que donde básicamente la lógica es que vamos a tener cortezas sensitivas primarias, cortezas sensitivas de asociación, y luego viene el problema interesante, que es cortezas multimodales. Por ejemplo, ahí en el mapa ustedes pueden ver el área 39, el área 40, el área 7B. Estas son cortezas multimodales o transmodales. ¿Qué quiere decir? Ahí se combinan, por ejemplo, información visual y auditiva, y surgen nuevos tipos de información, ¿sí? Y eso es muy interesante porque esos nuevos tipos de información no tienen ya un correlato sensorial. Y si no tienen un correlato sensorial, ¿qué tipo de objetos están mapeando? Por ejemplo, los conceptos abstractos que surgen de procesos transmodales o multimodales. Como, por ejemplo, no sé, la palabra ética, ¿sí? La palabra bioética, la palabra metafísica, la palabra medicina, la palabra filosofía, la palabra epistemología. Cualquiera de esas palabras abstractas no tiene un correlato sensorial. O sea, no hay un objeto bioética, ¿sí? Es un concepto abstracto, ¿no es cierto? Entonces, si es un concepto abstracto, ¿sí? ¿Qué es lo que está mapeando? Porque si no es un objeto que esté en el ambiente físico, o sea, si no hay un objeto físico que corresponda a la bioética, entonces, ¿cómo creó el cerebro humano ese tipo de información? ¿Y qué validez tiene ese tipo de información? Por favor. No, las ensoñaciones surgen de una actividad que se le llama ondas pontogenículo-occipitales. Se generan en unos como especie de marcapasos que se localizan en una región que es el tallo encefálico. Ahí se generan ciertos patrones neurales aleatorios inicialmente que descargan en el tálamo y posteriormente las cortezas occipitales. Digamos que las descargas van a ir a parar a esta región. Y desde aquí surgen descargas a su vez hacia las regiones auditivas y hacia las regiones táctiles. Entonces, estamos de acuerdo que en las ensoñaciones predominan las imágenes visuales, porque ahí es donde está la principal zona de descarga. ¿Qué tipo de información hay en las ensoñaciones? Sobre todo imágenes visuales, otras imágenes sensoriales, muchos contenidos emocionales
y contenidos cognitivos, pero mal estructurados, porque si ustedes hacen un estudio de tomografía por emisión de positrones durante el sueño REM, que es cuando ocurre el 80% de las ensoñaciones, podrían ver que los sistemas frontales están hipofuncionando, ¿no? Por favor. ¿Mande? Sí hay ensoñaciones en sueño lento, en sueño delta, en sueño teta, ¿no? Recordando que la arquitectura del sueño implica un sueño ligero, luego un sueño profundo, ¿no? Etapas 1, 2 y 3, luego la etapa de sueño REM. 80% de las veces en sueño REM hay ensoñaciones, pero 20% de las veces cuando se despierta un sujeto en sueño lento, de ondas lentas, también tiene ensoñaciones, pero son cualitativamente distintas. No tienen tantos contenidos sensoriales, no hay imágenes visuales o auditivas tan vívidas, ni hay emociones tan vívidas. Son sueños como más cognitivos. De hecho, pareciera, el sujeto puede pensar que no está dormido, puede pensar que está pensando, pero de hecho está dormido. A mí me pasó una vez porque en un estudio me hicieron un estábamos haciendo mapeo cerebral, entonces yo era el sujeto de prueba, ¿no? Bueno, me colocaron los electrodos, me relajé un poquito, ¿no? Y mi experiencia fue como que de pronto yo ya no ponía mucha atención al entorno, yo estaba como concentrado en mis pensamientos, relajado, etcétera, ¿no? Y en esa situación me despiertan y me dicen, mis alumnos, era un alumno, el doctor Kovash, dice, doctor Ramírez, despiértese. Y digo, pues yo estoy despierto. Dice, no, está dormido. El electroencefalograma dice claramente que usted está en sueño 1, medio llegó al sueño 2, ¿no? Ya tiene ondas teta, está dormido, ¿no? Entonces, yo siento que estoy despierto. Pero eso les muestra esa disociación. ¿Cuáles fueron los cambios cualitativos? Ya no ponía atención al entorno, ya no escuchaba a los demás, porque yo estaba en un ambiente donde todos estaban hablando y demás. Yo ya no los escuchaba, estaba concentrado en mis pensamientos. Y luego esos pensamientos se pueden ir haciendo cada vez más desestructurados, ¿no? Y esos son los sueños de la fase de ondas lentas. No es exactamente lo mismo. Yo creo que sí habría alguna semejanza, pero no es, definitivamente no es lo mismo, porque depende cómo definamos la meditación, ¿no? Pero en los estados de atención plena propios de la meditación tibetana, por ejemplo, hay un incremento de la atención interoceptiva, ¿no? Y en cambio en estos estados hay una disminución de la atención, ¿verdad? Comentario. Sí. Por favor, se está transmitiendo la conferencia. Vale. Hay una técnica terapéutica donde se llama relajación, ¿no? Entonces, enfocamos el estímulo, enfocamos la atención únicamente a un estímulo. Y es base del principio de la hipnosis, quitando obviamente también todos los aspectos metafísicos. La atención se focaliza tanto en un estímulo donde dejas de percibir lo que hay alrededor, y si la voz del terapeuta es el estímulo que estás tratando de focalizar, es a lo que le vas a hacer caso. No como tal vas a caer en un estado donde no puedas hacer lo que te pida, pero sí vas a estar por efectos de, ¿cómo se le llama? Cuando crees que... ¿Sugestión? Sugestión. Por ejemplo, por efectos de sugestión, vas a realizar acciones que te diga el terapeuta. Y es una técnica, no sé si tenga que ver con este fenómeno más neurológico, donde estamos en una parte de estado cerebral de ondas delta, ondas zeta, y sí, no pongamos atención. Digamos, eso es el control de esos niveles atencionales se puede adquirir en forma voluntaria, ¿no? Y por supuesto que sí modifica las ondas cerebrales que se están produciendo, ¿no? Hay, por ejemplo, estudios muy interesantes ahora de, digamos, interfaces entre procesos de atención y tecnología, donde, por ejemplo, ustedes han visto probablemente algún video, ¿no? Donde está un tipo meditando, y hay un dron que está subiendo y bajando, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Bueno, si yo, por ejemplo, me relajo, cierro los ojos, generalmente genero ondas alfa. Si las ondas alfa las transduce una máquina para convertirla en un código de activación del dron, entonces el dron empieza a subir con ondas alfa.
Si yo abro los ojos y suprimo las ondas alfa, el dron va para abajo, ¿sí? Entonces, mediante ese recurso, equivale a un biofeedback, ¿no? Es un biofeedback que se puede demostrar con herramientas tecnológicas, y con esos métodos incluso hay un experimento muy bueno, de 1967 creo, que salió en la revista Science, o sea, la revista más prestigiada de la ciencia, de un fenómeno como de telepatía sintética, donde un sujeto, mediante entrando ondas alfa y no, aprende un código Morse para comunicarse con código Morse produciendo las ondas alfa y no, y de esa manera logra transmitir mensajes, ¿no?, con contenido informativo, y la otra persona está viendo el electroencefalograma y está decodificando los mensajes sin que el sujeto en ningún momento haya hablado, ¿no? Y se puede validar, ¿no? O sea, a ver, ¿cuál fue exactamente el mensaje que querías comunicar y cuál fue el mensaje que se recuperó? Se puede tener fidelidad de la información. Sí. Comentario. Usted mencionó que en los sueños la mayoría de las imágenes son visuales. Mi pregunta es, ¿los pacientes que nacen ciegos desde el nacimiento sueñan? ¿Ven imágenes? ¿Se activa el mismo? Claro. Sí, hay investigaciones muy interesantes de eso. No es lo mismo, obviamente, los sujetos con ceguera de nacimiento y los sujetos que tienen una ceguera adquirida. Los sujetos que tienen ceguera de nacimiento tienen ensoñaciones, pero al parecer no tienen imágenes visuales como tal. Tienen otro tipo de imágenes sensoriales, predominan imágenes auditivas, táctiles, etcétera. Pero al final lo interesante es que cuando yo leí una tesis de un colega que hizo su investigación en eso, y era muy interesante porque la narrativa de las ensoñaciones no se difería mucho de la que nosotros hacemos. Por ejemplo, le preguntaban a un ciego, ¿no? ¿Y tú qué sueñas? Dice, pues nada, lo mismo que cualquiera, o sea, sueño que entro al microbús, me subo al microbús, estoy escuchando gente, me siento un poco cansado, después salgo del microbús, llego a mi casa, es lo que yo sueño. Solo cuando lo analizas y lo deconstruyes, dices, a ver, ¿cómo sabes que entraste al microbús? Dice, bueno, pues porque agarré una de las partes del microbús, di un paso para arriba. Entonces, no necesitamos imágenes visuales para construir esa narrativa, ¿de acuerdo? Y parece ser que ellos así es como lo hacen. Y luego, los que no somos ciegos, podemos cometer el error de transformarlo a nuestro código cerebral, a nuestro código psicológico, y pensar que ellos están viendo como nosotros vemos. Hay un caso extremo también muy interesante que son las alucinaciones auditivas en sujetos con esquizofrenia y que son sordos de nacimiento, ¿no? Ha habido controversias muy interesantes, porque en la esquizofrenia el síntoma más característico son alucinaciones audioverbales de voces que comentan entre sí lo que el paciente hace. Y al parecer los sujetos con sordera así lo reportaban, pero se necesitó que hubieran investigadores que eran también sordos y que dominaban el lenguaje de señas de sordomudos, etcétera, y que entonces ya lograron rastrear realmente cómo era la experiencia, y sí escuchaban, o sea, no escuchaban, fíjense, yo ahorita lo acabo de decir porque es nuestra costumbre verbal, ¿no? Pero realmente no escuchaban los mensajes, más bien veían las imágenes de signos que se estaban produciendo como el lenguaje de señas de sordomudos u otros modos de comunicación, o sea que sí tenían la vivencia, digamos, de agencias que se comunicaban entre sí comentando lo que el paciente hace, pero la experiencia no era acústica, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando lo investigaban los clínicos que sí escuchan, creían que el paciente escuchaba o no sabían. Hace falta que se meta un sordomudo a esas investigaciones para que podamos rastrear mejor esas experiencias. Sí, por favor. Yo quería comentarles, hay un poeta español que se llama Francisco José Cruz, que es un poeta impresionante, y es ciego de nacimiento, pero si uno lee su obra poética, no te das cuenta, no sabes que es ciego de nacimiento, porque además, bueno, su mujer es como su lazarillo y su mujer le cuenta, y entonces allí como que el lenguaje juega como una especie de normalización de la experiencia, ¿no? De poner la experiencia sensorial en los mismos términos, ¿no? Claro, claro. Sí, ocurren mucho ese tipo de adulteraciones de la información, ¿no? Se puede formatear, por desgracia, a veces la subjetividad del otro. Algunos de ustedes se dedican a la psicología, les tocará la práctica clínica. A veces el paciente dice, es que me siento mal, no sé cómo me siento. ¿Te sientes triste? Pues sí, triste. Pero fíjense, yo ya le di la palabra, yo ya le di un código.
¿Cómo sé exactamente que lo que él sentía o ella sentía era tristeza? A lo mejor era otra cosa. A lo mejor era otra cosa para la que no dispongo de una palabra precisa, ¿sí? Porque también puede haber muchos estados emocionales que no estén mapeados verbalmente, que no estén codificados, ¿de acuerdo? Entonces, Se le va a agotar la batería. si me prestan una... Bueno, aquí tengo esto. De todos modos me voy a tardar 12 minutos para finalizar, porque yo quedé de ver a mi hijo aquí abajo en la fuente y voy a terminar rápidamente, ¿de acuerdo? Bueno, no encuentro mi cable, voy a terminar rápidamente, y creo que nos va a alcanzar muy bien, ustedes no se preocupen. Vamos a ver otros casos. Me voy rápido, porque traigo un poquito de presión de tiempo, y al final, si quieren, escucho con todo gusto sus comentarios. Bien, caso clínico. Una mujer que inicia como a los 40 y tantos años de edad con un cuadro de depresión, después desarrolla un episodio de manía, posteriormente otra vez depresión tan grave que es diagnosticada como portadora de demencia, ¿sí? Durante este estado de demencia tiene, por ejemplo, este tipo de situación. Aquí están las transcripciones de lo que me dice su familiar. Me dice, se negó a tomar el medicamento por la mañana, se bañó y la cambiaron como si se tratara de un niño. Cuando se le ponía a hacer una actividad, la realizaba malhumorada y diciendo que no quería a nadie. Tuvimos una invitación a comer, inició con que no quería ir y después no hablar con ella. Y después de hablar con ella accedió, pero decía que no se podía mover. Logramos que subiera al auto y llegando al lugar decía no poder bajarse del carro y se puso toda rígida del cuerpo. Después de minutos de tratar con ella, se bajó. Se le tuvo que dar de comer en la boca porque no fue capaz de poder tomar los cubiertos. De igual manera, negándose a comer y no queriendo abrir la boca. Llegando a la casa, se fue directo a su cama y sin levantarse el resto del día. Ya por la noche, pidiéndole que se cambiara a su ropa de dormir, volvimos a la misma actitud, que no sabía cómo, que no se podía mover y el medicamento no lo quería. Finalmente, tras media hora de lucha, hizo todo. Bueno, fíjense ustedes que esta paciente tiene estas dos pequeñas lesiones, nada más, ¿sí? Dos pequeñas lesiones. Este es un buen caso donde surge la pregunta, ¿esas lesiones tienen que ver con lo que le está pasando o no tienen nada que ver? ¿Sí? Bueno, aunque no lo crean, son las fronteras del conocimiento, porque si van con un experto les dicen, no tiene nada que ver, hombre, por favor, eso no tiene nada que ver. Y otro les dice, no, sí podría tener que ver. Pues, por fin, ¿tiene que ver o no tiene que ver? Te metes a la literatura científica y no está estudiado. Entonces tú tienes que tomar una decisión, ¿tiene o no tiene que ver? Los neuroradiólogos le llaman OVNIs, que significa objeto visible no identificado. Esa parábola, si tiene o no tiene que ver. Bueno, lo que hicimos nosotros fue un estudio de conectividad cerebral mediante resonancia magnética. Hay una técnica que se llama tensor de difusión, que nos permite ver la integridad de la sustancia blanca que conecta las estructuras cerebrales, midiendo en realidad el movimiento de las moléculas de agua. En base a eso se reconstruye cómo están los tractos, los cables que conectan las diferentes estructuras cerebrales. Y esto fue lo que encontramos. Las personas como ella, eran 22 casos con el mismo fenómeno que ella, tenían anormalidades de la sustancia blanca en estructuras como la que les muestro a continuación. Miren, aquí por ejemplo, si ven dónde caían las lesiones de la paciente, pueden ver que en el grupo, o sea, de 22 casos, ahí se demostraron diferencias estadísticamente significativas. Aquí, el grupo de casos tuvo deficiencias de la integridad de sustancia blanca. Entonces, después de estudiar 22 casos, ya no parece tan aleatorio. Yo pienso que sí tiene que ver. Pienso que son alteraciones de la conectividad entre regiones frontales y regiones temporales del encéfalo. Estas regiones frontales tienen que ver con el control cognitivo y emocional, con la regulación del comportamiento, y las estructuras del lóbulo temporal de las que estamos hablando tienen que ver con la generación de estados emocionales, sobre todo estados emocionales negativos, de ira, de tristeza, de miedo, que parecerían estar disregulados por la pérdida de integridad de este tracto, que sería el que comunica el lóbulo frontal, la región orbitofrontal, con la amígdala del lóbulo temporal. ¿De acuerdo? Otro ejemplo,
Aquí tenemos lo contrario, tenemos una hiperactividad de esas estructuras en una mujer que tiene conducta suicida persistente. Está tratando de suicidarse a toda costa, ¿sí? La tienen que sujetar en el Instituto de Neurología, en el piso de neurología, la sujetan, y si la sueltan un minuto, trata de matarse. Ella lo que tenía en realidad era una enfermedad autoinmune por anticuerpos que atacan a las neuronas, específicamente a un tipo de proteínas que son los canales de potasio, ¿sí? Se le dio un tratamiento inmunológico y se le quitó la conducta suicida, ¿no? Este era un caso donde no había ninguna motivación social ni nada parecido, ¿no? Específicamente el resultado de un anticuerpo. No quiero de ninguna manera caer en un reduccionismo, ¿no? De que todo caso de intento suicida tiene que ver con eso. Por supuesto que no, ¿no? Los sistemas, la memoria emocional de nuestro cuerpo almacena todas las vivencias que tenemos, pues toda la violencia que hay allá afuera y demás, por supuesto que nuestro organismo lo almacena, lo procesa y en ocasiones nos desborda, ¿no? Y vienen todas las patologías afectivas que conocemos. Pero estos casos, que son raros más bien, son útiles como prueba de concepto para ir viendo cómo se puede ir dando esa correspondencia entre estados mentales y diferentes procesos cerebrales, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, ¿siempre se encuentra bilateral la lesión o en los 22 casos siempre es de ambos lados? O... Yo pensaba que iba a haber una diferencia y que en el hemisferio izquierdo iban a haber más lesiones, pero después de hacer el análisis estadístico no hubo diferencia, no hubo lateralización. En promedio, los casos tenían 22 lesiones y los controles tenían 11, ¿no? En promedio. Y no había diferencias por un hemisferio cerebral o por el otro. Lo que sí había diferencias era en la localización de las lesiones, ¿no? O sea, los casos tenían más lesiones y localizadas, sobre todo en estas conexiones frontotemporales que estoy comentando. Bueno, pasemos a otro caso ya para finalizar. Este es un caso que publiqué en forma de libro, porque lo que traté de hacer en cierta forma fue hacer una narrativa más detallada, más pausada del caso, ¿no? Porque pues a veces sobrevolamos los casos por encima, no nos detenemos tanto en los aspectos interpersonales, clínicos, los detalles, y finalmente una novela o un libro, etcétera, es una oportunidad de hacer como un estudio de caso muy detallado, ¿no? Ya saben que la crítica que se hace hoy en día en la medicina es que está excesivamente automatizada, ¿no? Tan es así que los estudios de caso se consideran lo que tiene más baja evidencia científica, pero para mí tienen un gran valor porque nos regresa a la individualidad de los sujetos, ¿no? Bueno, entonces es un caso de una persona que tiene este fenómeno, tiene una afasia terrible, tiene un problema de lenguaje muy, muy grave. Cuando ella habla, nadie le entiende, y cuando tú le hablas, ella no te entiende. Por escrito mejora un poquito. Por ejemplo, le pregunto, ¿cómo estás? Ella escribe, Amanda, Dios, Jehová, vivir, vas, su lado. Es su respuesta. Escribo, ¿qué día es hoy? Ella escribe, días, doctor Jesús. Ahora, le pido que nomine estas figuras. El círculo le llama cirol, al triángulo le llama triga, el cuadrado le llama curor. Lo repito y cambia. Ahora pone cico, trisal y curado. Y luego una vez más, ciro, trillero y cuocul. Es decir, no tiene la capacidad adecuada de asignar la etiqueta lexical, o sea, la palabra correcta para la imagen correcta, y esto lo hace a gran velocidad, de manera que el resultado es que cuando ella habla, es lo que se llama una jerga neologística, ¿no? O sea, un lenguaje inventado, no le entiendes nada, ni ella te entiende a ti nada. Sin embargo, y esto es muy interesante, bueno, aquí ustedes pueden ver la lesión, ya la vieron, ahí se ve, ¿no? No necesitan ser expertos. Prácticamente todo el lóbulo temporal está lesionado, ¿sí? Y alguna parte del lóbulo frontal también. Es una lesión muy extensa por un traumatismo cráneoencefálico. Interesantemente, la paciente tiene la capacidad numérica conservada. O sea, su lenguaje está totalmente desestructurado, su lenguaje verbal, pero su lenguaje matemático está preservado, ¿sí? Ella puede sumar, restar, etcétera. Tan es así que su estrategia de rehabilitación fue, diseñamos compramos unas paletas, ¿no? Y cada paleta costaba $1. Entonces yo le dije, a ver, pues hicimos el ensayo con ella, ¿no? Yo le decía con lenguaje mímico, 2, ¿no? Entonces ella agarraba 2 paletas, me da las 2 paletas, yo saco $10, se lo doy, me da mi cambio $8, pues ya lo logramos, ¿sí? Ese es el anuncio que ella hizo, Dios, Jehová, paleta, familia, gracias, y se paró en los semáforos
74 segundos dura el semáforo, compitiendo contra los vendedores de chicles, todo eso, y ella se ponía a vender sus paletas y ganó mucho dinero, ganó mucho más dinero que sus familiares, traía una bolsita aquí con 3,000 pesos, y sus familiares se lo robaban, ¿sí? Porque a pesar de que ellos sí tenían lenguaje y no tenían lesión cerebral, preferían robarle a la discapacitada que ellos ponerse a trabajar. También ella tenía, vamos a decirlo, sus mañas. Por ejemplo, ahí aprendí que se puede mentir sin palabras, porque la paciente, por ejemplo, llegaba con la vendedora de quesadillas y hacía el gesto como que tengo mucha hambre. Le dan sus quesadillas, ¿no? Se las come, ella, y le dice la vendedora, que ya la conocía, ¿no? Dice, bueno, pues mi dinero, ¿no? Con gestos, y ella dice, no tengo, ¿no? ¿Cómo que no tenía? O sea, aquí tenía 3,000 pesos en la bolsa. Y de esa manera, bueno, lo que estábamos viendo era un caso de una grave alteración neuropsicológica, pero en un contexto real, como es el contexto que nosotros vivimos, ¿no? Donde hay pobreza, violencia y todo lo demás. Lo impresionante es cómo se adaptaba ella a toda esta situación, ¿saben? Porque tiene una actitud para mí envidiable, jamás se hizo pasar por la víctima de nada. Ella estaba interesada en salir adelante, ¿no? Bueno, en el libro traté de relatar esto con un poquito más de detalle. Ya para finalizar, este es otro caso, una mujer que tiene un cuadro que mejor se los voy a mostrar, porque perdería el tiempo. Aquí está. Si se los platico, a ver si aquí... Bueno, ahí está. Ustedes pueden ver que parece una fotografía, pero en realidad lo que pasa es que la paciente no se mueve. Tiene un cuadro catatónico, ¿sí? Y ya tiene un cuadro de catatonia crónica, lleva como 2 o 3 años. Ha sido diagnosticada como portadora de esquizofrenia catatónica por un neurólogo muy bueno de Médica Sur. Sin embargo, pudimos nosotros identificar, bueno, aquí están sus estudios cognitivos, como ven, tiene una heminegligencia tremenda, ¿no? Vean cómo los números están todos cargados hacia el lado derecho, tiene graves problemas de memoria, muchos problemas ejecutivos y de memoria visual, y realmente lo que ella tiene es también una enfermedad por anticuerpos antineurona. Son anticuerpos que atacan al receptor NMDA, que se localiza en muchas estructuras cerebrales, y le está ocasionando este cuadro de catatonia crónica. Aquí vemos su imagen de tomografía por emisión de positrones, y vean, lo azul significa que hay un bajo metabolismo cerebral, y lo rojo y amarillo es que hay un mayor metabolismo. Entonces, la parte frontal del cerebro, hacia el lóbulo frontal, está muy deficiente. Y eso pues nos recuerda simplemente la organización de lo que conocemos como cerebro ejecutivo, ¿verdad? Que serían las vías encargadas de la planeación, secuenciación del comportamiento para poder ejecutar la conducta. Esto en realidad se lleva a cabo mediante diferentes relevos, son circuitos reverberantes que existen a nivel cerebral. Y bueno, pues para finalizar yo quisiera aquí plantearles mis ideas, ¿no? Que nosotros lo que tratamos de hacer en la clínica es poner en correspondencia los estados subjetivos que obtenemos mediante una entrevista, las alteraciones de la conducta objetivas que encontramos en un examen mental, una evaluación neuropsicológica, y finalmente el procesamiento de la información en el sistema nervioso con las herramientas que tenemos. A veces encontramos grandes correlaciones, a veces nada, ¿no? Y cada caso es un rompecabezas que tenemos que ir armando. Pues tenemos que pasar siempre de la observación al estudio de muchos casos, ¿no? Para poder tener como un mapa de coordenadas, pero después tenemos que regresar al caso individual, ¿no? Y yo creo que eso es lo que completa el proceso del conocimiento. O sea, genero un mapa de coordenadas, pero luego tengo que ver mi caso específico, dónde se localiza. ¿Está en el centro del mapa de coordenadas o se encuentran los márgenes donde empiezan a pasar cosas raras y donde pueden surgir también excelentes hipótesis para la investigación científica? Entonces, yo lo veo de esta manera, ¿no? Ya entrando a la práctica, yo visualizo esta especialidad, la neuropsiquiatría, como la unión de dos lenguajes, ¿no? Un lenguaje de la mente, la psiquiatría, y un lenguaje del cuerpo, que es la neurología. La neuropsicología yo pienso que es la herramienta que nos ayuda a formar un nuevo lenguaje clínico para esta interrelación. Y yo pienso que quienes nos dedicamos a esto tenemos que, de alguna manera, hablar las dos lenguas, ¿no? No puedo hablar nada más el lenguaje del sistema nervioso o nada más el lenguaje de la mente. Tengo que hablar los dos idiomas para ir encontrando estas correspondencias. Yo pienso que en la historia de las civilizaciones, la inteligencia cultural se desarrolla en los terrenos fronterizos, en este caso las fronteras entre la mente y el cerebro, donde las certezas de un grupo humano deben confrontarse con las certezas de quienes se encuentran al otro lado del horizonte,
en el espacio desconocido tras la frontera. En este caso, por ejemplo, las certezas de los neurólogos, por un lado, los físicos, los biólogos, etcétera, y por otro lado las certezas de los psiquiatras, los psicólogos, los antropólogos, ¿no? Y quienes trabajan otros lenguajes culturales. El encuentro de los individuos es lo que permite el surgimiento de una inteligencia intersubjetiva, y el encuentro de las comunidades permite el surgimiento de una comprensión intercultural. El encuentro de las disciplinas científicas, en este caso la neurología y la psiquiatría, fortalece la inteligencia de las neurociencias clínicas al servicio de las personas bajo la ley de oro de la reciprocidad. Muchas gracias por su atención. Bien, pues les agradezco mucho su atención, y si hay alguna pregunta o comentario que alguien quiera hacer. Hola. Cuando preguntaron sobre los sueños en personas ciegas, la acción de ver nos permite no nada más recibir estímulos electromagnéticos, sino interpretar el medio por la espacialidad. Es decir, cuando nosotros vamos caminando y cerramos los ojos, nos es difícil caminar, porque a través de nuestros dos ojos podemos medir qué distancia están las cosas. En caso de los ciegos, ellos no tienen esta herramienta, sin embargo utilizan otras modalidades sensoriales, como son el tacto o el oído. Nosotros podemos diferenciar cuando alguien nos habla de la derecha o de la izquierda, porque llegan los estímulos a diferente tiempo. Llega primero a este oído y después a este, y podemos diferenciar que va de este lado. Si llega de arriba, llega al mismo tiempo, pero para eso está la forma de la oreja. Entonces, cuando las personas ciegas sueñan, no tienen esta misma experiencia subjetiva, pero sí saben e identifican que está la espacialidad ahí. Incluso, gracias a la plasticidad cerebral, estas zonas occipitales que se encargan de la visión se sustituyen por otras funciones específicas de espacialidad. Entonces, es como un dato interesante para entender que todas las personas tenemos esta experiencia subjetiva. Bien, Alicia, pues muchísimas gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias a ti por haber venido, y bueno, pues mira la cantidad de gente que convocas. Bueno. Les agradezco mucho su tiempo. Hasta luego. Hasta luego. La conferencia está grabada en Cienciorama.